Saludo cordial, amigas y amigos. Aquí estamos en nuestra tele internacional. Una vez más, los 30 minutos que cada semana traen nuestros grandes invitados. Emprendedores, visionarios, gente que tiene historias fantásticas. Y en este mundo maravilloso del campo del entretenimiento, siempre me da una grata alegría de contar historias de compañeros de trabajo que de alguna manera siempre los tenemos muy presentes. Hoy una gran actriz, porque así que lleva mal contados un tiempito sin estar de manera activa en la televisión, pero que la recordación de los televidentes, tanto colombianos como internacionales, la traen por referencia, por bonita, por talentosa, porque hizo muchas novelas, muchas series. Mi querida Sandrita Eichler, bienvenida a Entrevistas con Hernán, caramba. Hernán, qué felicidad estar acá nuevamente contigo. Tan linda, gracias de verdad. Es que hablar de Sandra son tantas cosas, pero estamos echando ahorita cuentas. Es que su merced comenzó muy peladita. Usted comenzó muy chiquita haciendo entretenimiento. ¿Primero televisión o antes hiciste otras cosas? Mira, yo arranqué en la ópera. O sea, desde chiquitica, acuérdate que mis padres eran cantantes de ópera. Y en Alemania básicamente empecé a hacer papeles infantiles, el hijo de Madame Butterfly, que tenía 2 años. ¿En Alemania? En Alemania. Y cuando llegué a Colombia estudié teatro y hice mucho teatro con la Deutsche Bühne del teatro alemán. Sí. Y así el primer papel fue a los 12 años con Silvia Moscovitz, no sé si te acuerdas. Por supuesto. Caracolito Mágico. Y ahí hubo un bache porque mis padres me hicieron estudiar. Te hicieron estudiar. Me hicieron estudiar. ¿Cuántos hermanos tienes tú? Ninguno. Ni mi papá, ni mi mamá, ni yo. La consentidita de la casa, entonces obviamente había que cuidarla. Sí. Y tú siempre, desde pequeñita, como que ese instinto digamos, en la parte artística, ¿tuviste alguna inspiración? Porque uno siempre tiene referentes. O sea, tú tuviste de pronto, decías, yo quiero ser como tal persona, me gusta lo que hace tal persona. ¿La tienes como en mente? Sí, sí. Una de mis referentes siempre fue Sharon Stone. Ajá. Me encantaba. Y es que mi vida era una película, o sea, de hecho sigue siendo, como lo sabrás. Sí, yo todo lo veía como una escena más en la vida. Hasta el sol de hoy yo te digo que no tengo ni siquiera como identidad. Tú vas a mi closet, entonces hoy nos vamos a disfrazar de ejecutiva, al día siguiente es de hippie, al tercer día es de bohemia. Okay. Veo la vida como un gran escenario. ¿Tu papá o tu mamá o los dos adquiriste ese ADN? Porque siempre uno tiene como, ¿sí? Los dos. ¿Pero más uno que otro? No, yo creo que muy a la par. Mi mamá en realidad fue una gloria para Colombia porque fue la primera barranquillera, la primera colombiana que becó el departamento de Bolívar, fíjate tú, para estudiar en Santa Cecilia, en Roma, ópera. Y de ahí se ganó el máster Alemania y por eso conoció a mi papá, que a su vez duró 38 años en la ópera en Alemania, en una de las más importantes. Sandrita, ¿tú te acuerdas la persona que te llevó, digamos, al estrellato? Porque por lo general siempre para poder llegar, no hablemos digamos de la televisión únicamente, sino que como que creyó en tu talento, como que esta niña, sí, aparte de ser chusca, tiene talento y la podemos llevar más allá. Claro, o sea, por el lado musical fue Otto de Grave. Yo fui columnista de El Espectador, comentando, pero sobre música clásica. Okay. Y él empezó a ver como esos pinitos y realmente la primera oportunidad grande, digamos, en televisión fue Mauricio Navas Talera. Mauricio, ¿en serio? Mauricio Navas fue el que... ¿Y dónde te vio? La Alternativa del Escorpión. Pero te debió haber visto en algún sitio. Me mandó un amigo mío a hacer un casting para La Alternativa y lo más gracioso fue que no sé qué vio en mí, que realmente hablamos 1 hora, me dijo el papel es suyo. Ni siquiera hice el casting. Y tú no tenías, exacto, pero tú tenías ya algo de escuela. Claro, él tenía la referencia del teatro, eso sí, obviamente lo llevé. Yo había trabajado mucho en el Teatro Nacional, con el teatro alemán. Entonces venía como esa referencia, pero realmente fue que creyó en mí. Yo quiero mucho a Mauricio Navas. ¿Te ayudó mucho el porte? Porque obviamente, digamos que en esa época, y que no estamos hablando tampoco de mucho tiempo atrás, pero exacto, la diferencia, digamos, también de tu etnia, de ser rubia, de ser espigada, de tener estas características, ¿crees que te ayudó para que la televisión te llegara más fácil? Yo creo que era muy dual la cosa. Me ayudó, claro, o sea, no se puede negar, porque no era el mismo casting
que los demás. No creo ni que por bonita, sino que era un casting diferente. ¿En qué medida te digo que era dual? Porque la gente te encasilla. Claro. Entonces fíjate que el recordatorio siempre son los papeles de mala. Sí. Y fíjate que cuando me nominaron a India, Catalina fue buena, que fue justamente otra serie de Mauricio Navas. ¿Qué era cuál? María María. Okay. Que era Salomé, que era un personaje muy, muy tierno. Sí, era blanquísima. Era un personaje muy bonito. Inocente. Era muy inocente, esa es la palabra. Y es curioso, ¿no? Sí. Porque lo que tú dices, regularmente siempre tienen como la recordación y de gran propósito las que son o son antagonistas, Sí. porque les toca, digamos, generar un rol un poco diferente a su común Sí. diario. Los Sí. blancos son un poco más atípicos, ¿no? Sí, sí, Ujú. sí. Bueno, el primer trabajo entonces en televisión fue... Grande fue ¿Y La chiquito? Alternativa del Escorpión. Bueno, a los 12 con Silvia Moscovitz en Caracas. Que hacías más Mágico. cositas como atrás y Exacto, con la cosa. Exacto, exacto. Pero de ahí sí empaté con muchas cosas. ¿Tú tienes en tu memoria cuántas novelas hiciste? Muchas, ¿no? En Estados Unidos llevo 9. Y allá fueron muchas, entre series y claro, fueron bastantes. Algunas que ya pasan, voy a ponerme como, no, muy, no ácido, sino un poquito radical. A veces uno siempre le pregunta, no, es que, ¿cuál fue tu mejor novela? No, pues fue tal. Pero siempre hay alguna que uno le quedó patinando el coco porque o trabajé muy mal o nunca me gustó lo que hice. ¿Hubo alguna en particular, alguna serie que dijiste? Y no lo hablemos por audiencias, porque muchas de las audiencias no son los que juzgan literalmente tu trabajo. Pero que dices, no, yo no debía haber trabajado en esa novela por alguna razón. No, tengo es una anécdota, más que un personaje, o sea, más que una novela como tal. Yo tuve, la verdad, la gran ventaja de trabajar en cosas muy versátiles, porque uno era comedia, el otro era drama, el otro era novela. Eso fue chévere, pero me acuerdo específicamente de Musidramas. Claro, Y, Musidramas, que era Roberto Reyes el director. correcto. Y una vez se puso furioso. Entonces yo dije, no, esto nunca lo debió haber hecho, porque era un personaje que entraba en pánico y tenía que gritar, pero este alarido pues de terror, que es agudísimo. Yo no puedo gritar así. Literal, no puedo. O sea, una cosa es cantar Claro. ópera y otra cosa es gritar. No, a mí eso no me... Entonces él me decía, pero grite. Y yo hacía, ¡ah! Y él me decía, pero usted me está tomando el pelo. Y yo decía, no puedo. No puedo. Y Roberto, No me puedo. imagino que en paz descanse, en ese momento debía estar bello. con los pelos de punta diciendo, pero a ver, es que ahí mira. me mata. O sea, no sé ni cómo me llamó para padres e hijos después. Pero sí, o sea, pero el resto, todos los personajes, por ser tan diferentes, los quise mucho. Claro, la verdad. siempre fueron muy siempre una gratos nueva para ti, ¿no? oportunidad. Claro, y que el televidente siempre ha recordado y recordará por la historia que has logrado hacer, no solamente de la televisión colombiana. Cuando regresemos, me gustaría poner un poco en contexto tu presente, que ha sido maravilloso. Son 20 y tantos años ya en Estados Unidos, trabajando de un lado para el otro. Correcto. Y ha sido de pronto interesante que le cuentes a los televidentes esa experiencia, como de ese cambio de chip personal y demás, pero será cuando regresemos a Entrevistas con Hernán. Claro que Miami, este sábado 15 de marzo en el Miami Marine Stadium regresa Baila Conmigo Fest con Víctor Manuel, Wilfrido Vargas, Jorge Celedón, Oro Sólido, Magic Juan, Q Dunbar XDLG, Miki Taveras y un tributo al rock en español con Sur Deluxe. Baila Conmigo, un festival que no te puedes perder. Compra ya tus entradas en bailaconmigofest.com. Sandra Eichler, la gran invitada hoy en Entrevistas con Hernán, hablando puntaditas de tu vida, porque es que son tantas anécdotas, tantas cosas bonitas que han pasado en tu vida y que, bueno, para recordar un poco la historia, 20 y tantos años tomaste la decisión de venirte a Estados Unidos, pero por razones más que todo profesionales o personales o mixtas. Personales. ¿Ah? Con el padre de mi hijo llegamos en un momento, la última novela que yo hice en Colombia fue Tabú. Sí. Y él llegó antes y después llegué yo. Y llegué con la bendición de arrancar de una vez en televisión, esto era Fonovideo,
con La Revancha, que fue otro personaje muy bonito acá. Ajá. Pero O realmente... sea, llegaste con trabajo, digamos que viniste, pero había oportunidad de seguir trabajando en lo que te gustaba. Busqué Ya. y en menos de 4 meses salió La Muy Revancha, rápido. que fue una bendición. La verdad, eso sí fue una bendición. ¿Por qué? Porque no pensé que fuera tan ágil. Acuérdate que en esa época, estoy hablando hace 25 años, pues no existía lo que existe hoy, las redes, las novelas no eran internacionales. Entonces que me dieran la oportunidad acá, porque ese cuento es que yo era en Colombia, eso era en Colombia. Acá Aquí... todo el mundo llega a guerreársela. Claro. Y de hecho yo también lo hice, o sea, yo arranqué de host en un restaurante cuando venía de vivir una vida totalmente distinta ya. Entonces cuando me dieron esa oportunidad, para mí fue algo muy, Claro. muy especial. Ahora que lo dices, y sobre todo siempre, bueno, nos pasa a los que siempre preguntan, esas personas que fueron tan famosas en el país, que tomaron la decisión de venirse por X o Y razón, y que les toca sí o sí, digamos, que hacer un inicio, con la ventaja de que aquí el trabajo es digno, pero es fuerte. Es fuerte. Y es fuerte especialmente para el ego, porque es que la Sandrita Dorada que le pedía unos autógrafos, me he dicho, a la salida de tu casa, llegar acá a ser común y corriente, ese choque fue fuerte para ti durante un tiempo mientras llegó, digamos, los proyectos de verte en televisión acá. Mira, yo le doy gracias a Dios a eso. Yo creo que eso, más que fuerte, fue una gran enseñanza. Y en ese momento a mí hasta me gustó, porque cuando yo me vine, yo estaba saliendo básicamente 3 novelas simultáneas, más la comedia. Imagínate, estabas en todo. Y empecé a gozarme otras cosas, o sea, como ver la vida, no te digo que real, porque en Colombia obviamente yo viví muy realmente, pero sin este tema pues del autógrafo, qué está haciendo, con quién está saliendo, eso fue bonito. Y yo creo que esas aterrizadas mira, son experiencias espirituales muy, muy importantes. Qué de que chévere. todos somos iguales. Literal. Este país te ha dado cosas bellas, ¿no? Muy bellas, muy agradecida con este país. ¿Tu hijo es de acá? No, mi hijo nació en Colombia, en Bogotá, y llegó a los 2 años. A los 2 años, pero literalmente, digamos que creció en este país. Correcto. Que hoy en día lo Correcto. volvió y lo forjó, pues un... Y ama Colombia. Y o sea, ama Colombia. Cada vez que puede va para Colombia. Si hacemos un inventario rápidamente, ¿cuántos? ¿7 o 8 novelas? ¿Fue que me dijiste que hiciste aquí? Acá, ¿O has 9 hecho? novelas. ¿Ah? 9 novelas. La última que hiciste, digamos, en Marido en alquiler. Marido en alquiler. Pero su merced, como es una persona que es inquieta, yo no sé si es el ADN también alemán o la mezcla entre barranquillero y colombiano. Siempre he estado inquieta en el tema profesional, porque te gusta hacer otras cosas. Claro. Siempre te ha gustado hacer otras cosas. Eso es una de las cosas que pasa en este país, que uno todo el tiempo, no solamente en pandemia, se está reinventando. Claro. El tema de empresaria te gustó muchísimo, incluso de estar cercana también a proyectos asociados a teatro, a arte como tal. Correcto. Justamente cuando vi que no era como en Colombia, que tú empatabas una novela con la otra. En mi época eran 2 canales más o menos, o sea... Sí, literal. Entonces era maravilloso porque uno siempre tenía trabajo. Cuando vi que la cosa no era así, yo dije, pero yo quiero quedar involucrada de alguna manera en lo que sé hacer, en el arte, sea teatro, sea música, que obviamente por la herencia también de mis padres siempre está ahí, por Gabriel. Y hicimos una compañía, la abrimos en el 2010, que es Saga 11 Productions. Ok. Y ahí- ¿Y exactamente la función de la compañía es? Básicamente darle oportunidad a tanto talento musical y también actoral. Empezamos a producir shows. De hecho, tú lo sabes, vino Florita. Flora, sí, claro Flora, que sí. con Frida Libre, Air Supply fue a Colombia, empezamos a hacer conciertos musicales. Entonces, estaba detrás de bambalinas, pero haciendo lo que más me gusta. Y quiero destacar este talento infinito que hay acá. Definitivamente Miami es como la capital latina musical. Ustedes no saben los valores musicales que hay acá. Claro. Entonces ya nos expandimos a hacer corporativos, a hacer eventos, que en eso nos va muy bien. Y en este momento pues le damos la oportunidad a muchos músicos de trabajar en hoteles, en restaurantes. ¿Cómo llegan esas personas, cómo se acercan a ti? ¿Tiene a través Bueno, de qué? es De muy tu fácil boca a boca, hacerse. de tu Instagram, de un nombre de tu compañía? ¿Cómo hacen? Yo creo que el boca a boca siempre te ayuda mucho, o sea, cuando te va bien en un evento, pues obviamente averiguan. Sí conozco mucha gente
Y es como estar en todo, estar en todo. Mira que no soy tanto de redes, no las muevo tanto, pero se corrió la bola muy, muy rápidamente. Ok, y obviamente te buscan por referencia, por todo lo que Claro. vienes haciendo de Claro. un tiempo para acá. Correcto. En el tema de teatro, En el tema de teatro, lo último que hice, lo hice con mi amadísima amiga Linda Lucía Callejas en el Teatro Trail Sí. de Marisol Correa, quien por amo con supuesto, el alma. que Para amamos mí totalmente. Es la pionera de la cultura acá, la que Sí. nos abrió las puertas a todos. Así es. Que fue un trío, ¿cómo era? Todo por un trío. Todo por un trío. Que eso lo hiciste hace aproximadamente que Eso unos fue hace como 2 años y 2 medio. años y medio. 2 años y Y medio. fue una experiencia muy linda. Muchas personas de tu gremio viven aquí en Estados Unidos. Correcto. Muchas, algunas, digamos, diría yo, como de tu generación, de nuestra generación. En este negocio, bueno, como en la mayoría, hacer amigos o amigas no es fácil, porque se vuelven de pronto son amigos de momento, por el tema del trabajo y amigos. ¿Tú has cultivado o cosechaste algunas amistades puntuales de todo este trasegar en el mundo del entretenimiento que hoy en día se mantienen dentro de Sí, tu vida? claro que sí. Como por ejemplo. Linda Lucía, te la acabo de mencionar, Sí. es una amistad hace 35 años. Wow. Y siempre hemos estado de alguna u otra manera. Julio Sánchez, Cócaro, Bariel, Adrián, los amo con el alma. Aunque no hablemos todos los días, sé que ahí están y van a estar siempre. Ajá. Kepa Muchastegui, a quien adoro. Wow, ¿cómo está Kepa? Kepa, bien, él tiene su canal de YouTube, bellísimo, donde nos lee los cuentos, cosas muy, muy, obviamente como él, inspiradoras. Claro. Acuérdate que fue mi director en El Manantial. Por supuesto. Entonces, aunque uno no se hable, son personas que uno siempre lleva en el corazón. ¿Ves televisión? Hoy en día tú Poco, eres de las para que personas, veas. ¿viste? Muy En poco. casa herrero, cuchara de palo, dicen popularmente. Muy poco. Pero lo poquito o digamos que lo que percibes hoy en día en este negocio, que ha cambiado por naturaleza, y es que no estamos diciéndolo, pues ningún misterio, ha cambiado hasta el punto de pues, toda esta visibilidad digital a través de otras redes sociales. ¿Sientes que ha perdido un poco la magia de lo que se hacía entonces o es otro camino diferente? Creo que estamos viviendo otra era. Y no es solamente a nivel de televisión, es esta inmediatez, la rapidez. Todo lo que tienes que decir lo tienes que decir rápido, tienes que enganchar en el primer segundo. Y creo que eso corta un poquito las emociones. Estoy hablando desde la parte de actriz. Sí. Pero yo vuelvo a lo mismo, uno se tiene que adaptar, uno tiene que entender que no es uno el que pone las pautas, que es Claro. el ritmo de la vida. Maravilloso. Cuando regresemos, interesante que nos cuentes un poco tus proyectos inmediatos. Ok. Porque como les decía, Sandra es bastante multifacética, no se queda quietica, le gustan los negocios, está en un gran proyecto también como Realtor, pero será en instantes cuando regresemos. Entrevistas con ella. Y Sandrita, gracias de verdad. Ay, gracias a ti. no Yo sabes siempre feliz de verte. Gracias. Lo hablábamos, no somos mucho de cantidad, sino de calidad, y cada vez que tengo la oportunidad de verte, de admirar tu trabajo, tu entereza, de saber que siempre estás muy vigente. Algo muy interesante que seguramente ustedes conocen de la vida de Sandra y que yo particularmente siempre lo reconozco con mucha gratitud es su servicio, su altruismo, su manera dispuesta de ayudarle a la gente que conoce, que no conoce. Mantienes una fundación todavía, si no estoy mal, en Colombia. Dos fundaciones. Recuérdamelas, por favor. En Tierra Bomba, Healing Hands of Hope. Tierra Bomba queda al frente de Cartagena, como sabrán. Es una isla que no tiene ni agua. Se creó una escuela para niños y ya justamente en junio del año pasado entregamos la segunda parte. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y la idea es enseñarlos a que se autosostengan. Entonces, por ejemplo, mandamos ropa mensual porque las mujeres tienen un almacén donde la pueden vender y pueden hacer su propio dinero. ¡Qué bien! Es un proyecto bien bonito. Bien bonito. ¿Y la otra? La otra en Bogotá, Fundacaes. Sí. Que cuidan a todos estos niños que necesitan que los padres trabajen o están en problema. También es muy linda. Que eso viene desde cuando yo era jovencita, que se llamaba totalmente distinto
y ellos siguieron con la labor y Claro. entonces en la medida en que los pueda ayudar lo hago. Y en el tema animalista también te gusta mucho, ¿no? O sea, eso pues sí, todos los que me conocen saben. defiende a cualquier perrito que pasa por ahí al lado, está cerca a tu corazón. Animal Voice es espectacular con Sabina, que además lo que hace es, en vez de abrir otra casa para adoptar, porque están repletas, Total. Su foco es esterilizar perritos y gatos y obviamente darle servicio veterinario para controlar un poquito la población. Qué bien. En el presente, estaba hablando hace un ratico, también te conozco en el ámbito de la finca raíz. Ajá. Que eres una marca muy importante y que seguramente pues los clientes cuando te ven y te reconocen, no, pues si es con Sandra yo le compro. O de pronto actúa. Llevas buen tiempo también en ese sentido, ¿no? Mira, todo lo mío ha sido desde el aprendizaje. Nadie entiende qué hago yo metido en este mundo y te voy a explicar por qué. Lo mismo, uno se tiene que reinventar en este país. Y como artista tú te das cuenta cuando llegas a cierta edad que no hay mucho futuro. O sea, no hay una renta, no hay una pensión. Yo dije, yo tengo que hacer algo distinto. Pero llegué a esa conclusión porque tuve la oportunidad de comprar mi casa, una casita chiquita, hace 6 años. Y me di cuenta del beneficio y de lo que nos enrollamos en la cabeza cuando es de verdad muy fácil. Entonces, ¿por qué no ayudar a otra gente? Claro. Entonces, lo estudié, era doble valor porque es algo que me va a dar a mí para sostenerme. Pero fuera de eso, la idea mía es educar a la gente, sobre todo los inversionistas extranjeros, la gente en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, de lo fácil que es, porque es mucho más fácil para ellos que para uno. Que para uno mismo. Y aprovecho un poquito el tiempo y sobre todo haciendo este programa que es vigente ahora con nuevos aires en Estados Unidos, de cambio de administración, Correcto. de presidente. ¿Eres optimista de lo que pues, puede estar pasando en el mundo de la finca raíz y especialmente en la Florida? Sí. Muy optimista y no porque sea optimista, lo que tienen que ver es la curva a largo plazo. Ya. Tú realmente estás adquiriendo algo tangible que a largo plazo, no importa que haga esto, siempre Ahí va está. para arriba. Y definitivamente vivimos en la potencia mundial. Dolarizar un patrimonio siempre es buena idea. Claro, total. Entonces, digamos, hay que tener mucho cuidado con qué tipo de proyecto, a las personas que les gustan las rentas cortas, dónde las rentas cortas, porque hay booms, ¿no? La gente entonces repite. Claro. Y lo bonito que de pronto estás haciendo en esa labor es que no solamente es vender por vender, sino asesorar antes de comprar. Correcto. Que eso es fundamental, porque a veces llega uno, y todos lo hemos pasado, que llega la gente de pronto con más es con el afán y la ansiedad de pronto hacer una venta No. y sin saber de pronto que es un país complejo en muchas cosas. ¿Dónde te encuentran en ese caso a ti como realtor? En todas partes. ¿Lo diversificas me o...? encuentran Sandra Eichler, tengo el Instagram aparte, Sandra Eichler Realtor. Ajá, ok. Pero realmente es muy fácil encontrarme. Lo único es que se aprendan bien el apellido, porque en todas partes está Aquí la lo estoy información. poniendo en el banner para que la gente no vea que es gracias. además que ese pues más alemán no puede ser, ¿cierto? Sí, con toda esta sangre costeña barranquillera, pero sí. Esa mezcla entre germana y costeña debe ser absolutamente maravillosa. Correcto. Antes de irnos también, vea que en estos días estás trabajando con Linda, un proyecto Hermosísimo. lindo. Háblame un poco de eso también, por favor. Mira, Linda es una persona muy espiritual, siempre lo ha sido, y pensamos en hacer algo bonito, que se llama amor en palabras. Ok. Y es para lo que se te ocurra. Muchas veces, como seres humanos, no podemos expresar lo que queremos decir. Entonces, sea un cumpleaños, sea un matrimonio, una pedida de mano, sea una despedida. O sea, hemos tenido casos muy fuertes de personas que se nos han ido y la familia quiere hacerles un homenaje, decir algo, pero por la emoción no pueden. Entonces, con la familia creamos lo que ellos quieren decir y se los llevamos. Además, como sabes, Linda Lucía tiene una voz espectacular. Wow. Muchas veces es acompañado por música, cantamos las dos y llevamos ese mensaje a lo que sea, a cualquier celebración, a cualquier cosa que quieras decir, a pedir perdón, y ha sido muy bonito. Wow, pero qué interesante y muy novedoso, ¿verdad? Es distinto. Que creo que sí, que es parte también de la magia de la creatividad que a ustedes dos y particularmente a ti te ha llevado.
Pues mi Sandra querida, como siempre, le digo mi Sandra porque de corazón respeto tu trabajo, siempre hemos tenido la oportunidad de encontrarnos por estos lares, desearte siempre todos los éxitos y los proyectos que nos traigas siempre a colación, mi Sandra querida. Muy feliz de estar acá y de verlos a todos ustedes, o que me vean, no saben lo que me complace. Maravilloso, ya sabes, tu casa como siempre. Gracias. Nuestra tele internacional, en 8 días una vez más estaremos con un gran invitado o invitada cuando digamos entrevistas con Hernán. Feliz momento.